Evaluación de la norma técnica peruana. Sección Estructuras de sostenimiento anclados. Posee una amplia experiencia en el área de geotécnica aplicada a la construcción y minería de obras civiles, específicamente en propuestas técnico-económicas relacionadas a excavaciones en zonas urbanas, estabilización de taludes, cimentaciones y mejoramiento del terreno. Profesor principal de la capacitación ECOE, Rendel, Cefore e Ideal Consultores. Gerente de Ingeniería de Proyectos en Incotec Cimentaciones del Perú SAC. Buen día, ingeniero Arraigada. Adelante. Voy a proceder a proyectar mi pantalla. Sí, les agradecería que me permitan, habiliten, por favor, para Ya está poder habilitado. proyectar mi A ver, pantalla. ingeniero, me confirma. Ahora sí, excelente. Perfecto. Muy bien. Bueno, en principio quiero agradecerles por la invitación. Para mí es un gusto, un honor estar acá con ustedes. Espero que la charla colme sus expectativas y que al final de la charla, si es que hay algunas preguntas, nos quedamos resolviendo las que sean necesarias. Bien, voy a empezar. Como bien comentaban, la charla la hemos titulado Uso de los micropilotes como alternativa de optimización de cimentaciones. La idea es ver cómo funcionan, cómo se suelen usar y conocer que en realidad esta es una alternativa que se está usando ya hace muchísimo tiempo en nuestro país como una buena solución para aquellos suelos donde tenemos de repente suelos adversos y o algún requerimiento de optimización de cimentaciones. Veamos entonces. Nuevamente, cualquier consulta, comentario, duda, me lo hacen saber de repente ya, si desean durante la charla o al final de la charla como para no cortar. Este es el índice que hemos preparado para ahora. Vamos a hablar primero de unos antecedentes, vamos a hablar de algunos conceptos rápidos necesarios como para poder entrar en contexto. Luego vamos a hablar de las aplicaciones que tienen los micropilotes como tal, no solo en Perú, sino en el mundo, las técnicas de optimización que suelen usarse acá en nuestro país hoy en día y cerramos con algunos comentarios finales. Empecemos entonces. Primero hay que tomar en consideración qué es un micropilote, ¿no? ¿Por qué se le llama micropilote? Muchas veces uno piensa cuando habla de micropilotes es que deben ser pilotes cortitos, chiquititos. En realidad no, en realidad viene a ser por el diámetro, ¿no? Los micropilotes como son aquellos cuyo diámetro, sin tanta referencia a la longitud, sino cuyo diámetro termina siendo de 30 centímetros a menos. O sea, un pilote de 30 centímetros podría ya ser considerado como micropilotes, ¿no? Mini pies, como se le llama en la bibliografía. No significa que van a tener un comportamiento diferente, ¿no? Porque imagínense ustedes, un pilote de 29, vamos a exagerar, ¿no? Un pilote de 29 centímetros se va a comportar diferente a un pilote de 31 centímetros. No tiene lógica, ¿cierto? Por lo tanto, el comportamiento es el mismo, solamente que se indica, se dice, se estima a veces, como lo vamos a ver más adelante, que para pilotes muy pequeños, de 10 centímetros de diámetro, claro, imagínense, 10 centímetros de diámetro, 15 centímetros de diámetro, son diámetros bien pequeños, no muy, muy pequeños. En esos casos ya no se considera el aporte de la punta del pilote. Pero en adelante, digamos, dependiendo la técnica que se utilice, dependiendo los complementos que se le den, sí podría ser considerada y asumir un buen aporte como tal, ¿no? En base a las referencias y pruebas de carga que se hacen. Entonces, un micropilote es aquel cuyo diámetro es menor a 30 centímetros. De 30 centímetros a 1 metro, típicamente se le llama pilote, ¿no? Pilote como tal. Y de 1 metro en adelante se le suele llamar, digamos que lo vamos a dejar como posibilidad, pilotes de gran diámetro, ¿no? Pilotes de gran diámetro. Ahora, por ahí van a encontrar en la bibliografía que de repente a veces llaman pilas también, ¿no? Pilas de cimentación. En principio es una terminología que se usa bastante, por ejemplo, en México, pero las pilas le llaman a los pilotes excavados, ¿no? Porque a veces uno agarra un libro de geotecnia de los años 70, de los años 80, eso es bien antiguo, de los 90, y va a encontrar que pilotes son aquellos elementos que se van hincando, ¿no? Esos prefabricados. Hoy en día, 2021, en realidad ya esos pilotes prefabricados ya no tienen tanta relevancia como si lo tuvieron hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace 40, 50 años. Hoy en día los pilotes, la gran mayoría de pilotes, suele ser pilotes excavados, ¿no? Entonces, como que hacer esa mención pilas o pilotes ya termina siendo de repente no tan
pero de acá le seguimos llamando pilotes al elemento que va a transmitir la carga hacia los estratos inferiores. Entonces, micropilote de 30 centímetros para menos, digamos, a menos con respecto al diámetro. Estos elementos fueron empleados en principio a inicios de los años 1952, por ejemplo, por la empresa Fondidail en Italia, ¿no? ¿Y para qué lo usaban ellos? Lo usaban principalmente para poder recalzar algunas edificaciones históricas. Claro, si nos ponemos a pensar en Europa, Italia, Francia, Inglaterra, esos países por allá deben tener varias estructuras, ¿no? Que son muy, muy antiguas y hay que considerar que estas pues tienen que tener un buen comportamiento para que sigan siendo, por ejemplo, entre otras cosas, atractivos turísticos, por ejemplo, ¿no? O sigan, bueno, sin ir a ser tan específicos en ese tema, de repente para que sigan comportándose de manera correcta estructuralmente, ¿cierto? Entonces, en aquel entonces se preocupaban bastante por ese tipo de cosas para que las estructuras pues sigan trabajando de manera correcta y lo que se hacía era recalzar, ¿no? Porque la cimentación probablemente haya estado ya deteriorándose y una buena técnica para poder evitar ello es recalzando, ¿no? Entonces, los primeros usos que se le dan a estos elementos es justamente como recalce de estructuras antiguas. Eso por allá por el año 52 y en Italia. Los primeros micropilotes fueron de 10 centímetros de diámetro, imagínense, 10 centímetros de diámetro, agarran una regla para que se den cuenta del diámetro que tenían y llegaron a ser ensayados hasta 40 toneladas o 400 kilonewton, ¿no? Que es la equivalencia. Ya por la década de los 60, unos 8 a 10 años después, la empresa Fondidail introdujo esta tecnología en otros países como en Francia, Alemania, Inglaterra, también con el mismo fin, poder recalzar algunas estructuras históricas. Ya por los años 80 se comienza esta técnica a diversificar y a expandir por todo el mundo. Miren ustedes algunas imágenes de fotos históricas, digamos así. Por ejemplo, esta de acá en Nápoli, una estructura, un edificio. Por acá un puente, miren ustedes, vamos a ver en un ratito más este puente, en Firenze. Por ejemplo, acá en Inglaterra, vean ustedes acá en York, un castillo, miren ustedes acá. Acá en Francia, una catedral. Vean acá un puente nuevamente con la empresa, con el logo justamente de la empresa Fondidail, ¿no? Que esta empresa lo introdujo por primera vez allá por el año 1952 para poder pues soportar la carga. Y miren este detallito, ¿eh? Las estructuras, los elementos están inclinados. Estas, en comparación de los pilotes, si quisiéramos hacer un símil, tratar de hacerle un tipo de punto de comparación, los pilotes no suelen perforarse inclinados. Por lo general siempre son de manera vertical y la inclinación que tienen no es tan grande. Esto es uno de los beneficios que tienen los micropilotes, que sí se pueden inclinar lo que fuese necesario, ¿no? Se puede inclinar a cualquier ángulo para su construcción, no es complicado, no es para nada difícil, es la misma técnica y eso pues es algo que le da tremendos beneficios como alternativa de cimentación. Hoy en día hay ya, esta técnica ya aparece pues en varias normas, en diferentes literaturas, normas como tal, norma española, el Eurocódigo como tal, la ASHTO, la NHWA, bueno, acá el libro histórico, el italiano, acá está la ASHTO, por ejemplo, la DIN alemana, en fin, diversas publicaciones, diversas técnicas, en la norma peruana ya la mencionan también como alternativa de cimentación y califica como una cimentación profunda, para poder pues, resolver diferentes temas, diferentes necesidades, ¿no? Bueno, después de haber comentado estos antecedentes muy cortos, muy rápidos, muy sucintos, vamos a los principales objetivos como para poder enfocarnos e ir aterrizando algunas ideas importantes. Por ejemplo, existen diferentes métodos para poder perforar e inyectar este tipo de elementos en el terreno, ya sea con vibración, pequeños ruidos, de repente por rotación y empuje, y a cualquier ángulo, como bien lo habíamos estado comentando. Estos elementos están compuestos por una lechada, un mortero, o grout, como se le suele llamar de manera genérica, inyectado. O sea, entra con presión, una ligera presión en el terreno. Y como elemento estructural va a llevar un refuerzo de acero, típico, ¿no? Típico es como hacer entre comillas, pequeñas mini columnas, ¿no? Para más o menos entender a qué nos estamos refiriendo. Entonces, lleva el componente de cemento, que vendría a ser una lechada o un mortero, y aparte también lleva el acero de refuerzo como para poder transmitir la carga como tal, de acuerdo a los diseños que se vayan haciendo. Son elementos pasivos, ¿no? Ahora, claro, uno diría que no se pueden jalar, no se pueden tensar.
podría hacerse en realidad, ¿no? Pero no es lo correcto. Por lo general tendríamos que hacerle algunas adecuaciones adicionales al elemento para que pueda pues tener un comportamiento de tracción, pero por lo general pues siempre van a trabajar de manera pasiva, van a soportar cargas axiales, tracciones no tan altas, digamos, porque no son elementos que se tensen, cortes, empujes, entre otras exigencias de carga. ¿Cómo conforman esto acá? Entonces, la carga es principalmente tomada por el acero, ¿no? La carga de la estructura, la zapata, por ejemplo, que va a llevar estos micropilotes para la transmisión correcta hacia el terreno, va a agarrar el acero que tiene refuerzo y va a transmitir la carga por intermedio del acero. ¿Y para qué sirve el grout? Justamente para hacer ese nexo suelo-cemento, digámoslo así, entre el pilote, el pilotín o el micropilote, o el minipal, como le llamábamos antes, hacia el terreno. Entonces, la estructura transmite la carga a la zapata, ¿no? Estamos haciendo una simplificación. La zapata a cada uno de los micropilotes, y cada uno de los micropilotes por intermedio del acero y la lechada o el grout que va a tener hacia el terreno, en profundidad. Usualmente se desprecia la resistencia por punta, como bien habíamos estado comentando. Imagínense, saquen cuánto es el área de un pilotín o micropilote de 10 centímetros. ¿No? Y se van a dar cuenta que el área es pequeñita, ¿no? Pequeñita, pequeñita. Entonces, si bien es cierto, va a aportar algo, ¿no? Porque no hay que o sea, considerar o cerrar los ojos y pensar que no existe. Esa carga existe, pero es tan pequeña que lo mejor es pues llevarla al bolsillo y considerar que es un factor adicional a la seguridad del sistema como tal, ¿no? Es una pequeña redundancia que se le suele dar al sistema como solución. Esto acá, salvo que hagamos algún tipo de sistema especial, como por ejemplo los vibrohincados o las técnicas de gran desplazamiento, o las técnicas con expander body, como vamos a ver más adelante, que es rigidizar la punta de mejor forma, digamos, para poder transmitir la carga o soportar cargas un poco mayores. La componente de acero puede ser pues barras de acero corrugado, esos que se utilizan para construcción, barras de hilo continuo, unas barras especiales con un FIE de 5200, estas barras que por ejemplo Aceros Arequipa produce, barras de alta resistencia, como por ejemplo las barras DSI. DSI es una empresa mundialmente conocida que fabrica este tipo de aceros, tubos de alballena, tubos lisos, en fin, sistemas autoperforantes que vamos a ver en unos minutos más, que nos permiten poder hacer la correcta colocación e instalación del elemento. Ahora, se tienen dos grandes grupos, ¿no? Si tuviésemos que clasificar o tratar de diversificar esta técnica, podríamos estar hablando, por ejemplo, de las técnicas de reemplazo y las técnicas de desplazamiento, ¿no? Como en cimentaciones profundas. En cimentaciones profundas también hay ese sistema, o esa pequeña clasificación, los de reemplazo o los de desplazamiento. La instalación puede ser por encamisado, vamos a ver fotos, por tricono, por hincado, por vibrado, de manera autoperforante, rotopercusión, en fin. Vean ustedes en esta fotito, por ejemplo, la camisa exterior, ya esta camisa está dentro del terreno, ya se colocó el acero, miren ustedes, como si fuese una mini columna, ¿no? Acá se ven los aceros longitudinales, 4 aceros longitudinales, y se ve un suncho, ¿no? Tratando de, bueno, los estribos acá están en forma de suncho. Y acá este tubito negro que va hasta el fondo, si ustedes se percatan acá justamente, que es el que nos va a ayudar a hacer hacer el llenado del grout, lechado o un mortero con arena muy finita, para poder hacer el vertido de este elemento desde el fondo hasta la superficie, como si fuese pues una especie de tubería Tremi. Vean ustedes cómo quedan los elementos, después los aceros se acomodan para que sean ya parte del encepado, ¿no? Para que se conecten con los zapatos. Vean ustedes, ahí están las barras de alma llena, como le llaman. Vean ustedes estas barras tipo DSI, acá está la página web Dividac. Vean acá los elementos tubulares, que también funcionan de maravilla para poder transmitir la carga. Los autoperforantes, que son elementos tubulares huecos, pequeños. Vean ustedes, este es como si fuese un pequeño tubito. Vean, tiene un hueco en el medio. Y tiene una punta que se le llama el bit perdido, ¿no? La broca perdida. Y este elemento es el que va entrando en el terreno, va entrando por rotopercusión, va generando detritos, porque va rompiendo el suelo a medida que va avanzando, rota y golpea y percute. Entonces entra por rotopercusión, rota, golpea y va generando detritos. Y esos detritos hay que sacarlos. ¿Cómo los sacamos? Bueno, por el medio tiene un hueco este tubo, esta barra, y este bit perdido también tiene huequitos. Por ahí van saliendo, siguiendo la orientación de las flechitas, por ejemplo,
va saliendo lechada a gran presión, de modo tal que va a ir lavando el pozo a medida que vamos metiendo el elemento. El elemento que se suele utilizar para hacer el lavado del pozo, mientras que se perfora, es una lechada muy pobre, ¿no? Agua-cemento, pero con una relación agua-cemento muy, muy pobre, de 1 o un poco más todavía a veces. Vean ustedes, esta es la técnica con gran desplazamiento, que lo que se usa pues es un mástil con un ensanchamiento en la punta, vean ustedes. Y este ensanchamiento en la punta lo que va a hacer es desplazar el terreno, no extrae suelo. Esta técnica que al no extraer suelo es un tremendo beneficio porque ya no nos tenemos que estar preocupando, oye, ¿y a dónde nos vamos a llevar el suelo que sacamos de los pilotes? No, para nada, ya nos olvidamos de eso. Y no solamente es el único beneficio, sino también el hecho mismo de que empuje el suelo hacia los costados, termina generando una densificación del terreno, porque no extrae suelo, no lo estás retirando, simplemente lo estás empujando hacia los costados, estás haciendo que el suelo pues termine un poco más denso, y eso lo rigidiza, y eso mejora sus parámetros de resistencia como tal. Vean acá, una vez que ya está el elemento, por ejemplo, esto, una barra con una única barra, por ejemplo, acá, se le suele colocar, pues, esto es según Dividac, por ejemplo, las técnicas de barra sólida, se le suelen poner separadores, se le puede poner tubos manguito para poderle dar conexión y llegar a la longitud. Imagínense tener 15 metros de pilote, no es que vas a llevar una barra de 15 metros, ¿no? Porque no son comerciales. Por lo general, pues son barras de 4, de 3 metros, y se van acoplando en longitudes tal que puedas llegar hasta el fondo. Ahora bien, para la conexión con el suncho, disculpen, para la conexión con la zapata, esta forma del encepado suele ser placa y tuercas, suele ser una única placa, un elemento tubular. Hay diferentes diseños para poder conectar estos elementos estructurales como tal. El sistema autoperforante que les comentaba hace unos instantes es justamente miren ustedes, a medida que este elemento va rotando y percutiendo, la lechada va entrando con mucha fuerza, con presión, de modo tal de que el bit, la broca perdida, es perdida porque ya no la voy a recuperar, uso 1 por pilote, va entrando en el terreno y esto acá pues va sacando, la lechada que entra a presión por el medio del tubo y después sale por las puntitas, comienza a hacer la limpieza del pozo. Y esto acá pues en todo momento está lleno de lechada, o sea, ni como para que uno piense, bueno, pero en algún momento el suelo puede colapsar. No, no ocurre eso, ¿por qué? Porque en todo momento la lechada entra con mucha presión y eso pues genera que se mantengan las paredes. Es más, se termina incrementando el diámetro un poquito. Vamos a verlo ahora. Vean acá esta imagen, hay un montón de técnicas para su colocación. Vean la presión con la que sale, suele estar entre 10, 15, hasta 20 bares de presión. Vean acá cómo cambia la dosificación. Vean este cambio de colores. Acá afuera, ven como que un agua media marrón, ¿cierto? El agua marrón, vean ustedes que está casi por todos lados. Es la primera lechada que se utiliza, ¿no? Esa primera lechada que se utiliza para poder hacer la limpieza de fondo, la limpieza del pozo. Una vez que llegas hasta la longitud, ¿no? Imagínate que ya llegaste a la longitud que corresponde a esta longitud de acá. ¿Qué es lo que haces? Cambias la dosificación. Le pones una relación agua-cemento 0,45, 0,50, dependiendo del diseño, 0,40 de repente, de modo tal que va a tener mayor contenido de cemento. Y ese mayor contenido de cemento lo que va a hacer es, obviamente, cambiar también el color de la lechada, ¿no? Y vean ustedes, por eso es que ahora cambia de color marrón a color plomo, ¿no? Porque ya tienen un contenido mucho mayor de cemento. Entonces, cuando entra, va a desplazar esta primera tanda de lechada que se usó. Vean ustedes cómo queda el elemento, cómo la lechada, como entra con presión, se va metiendo por los intersticios, por los vacíos, va mezclándose con el terreno, generando una gran adherencia entre uno y otro, ¿no? Acá está la barra tubular hueca que les decía, esto es haciendo un corte, evidentemente, ¿no? Haces un corte por acá, en la sección, y vas a encontrar esto. El diámetro de perforación, vean ustedes el diámetro de perforación, y la lechada cómo se va metiendo por los intersticios. Ahora, si vamos a usar camisa de fondo o martillo de fondo, por ejemplo, acá se ve un sistema excéntrico tipo Odex, donde va entrando la perforación y se va metiendo después la lechada con ligera presión, a veces se le pone por gravedad, dependiendo del tipo de suelo, y ven cómo se va metiendo la lechada por los intersticios, cómo se va juntando, cómo se va fusionando con las partículas. Esto es en la Grava de Lima, por ejemplo, una imagen como tal, donde la lechada se va metiendo en los intersticios y va generando este tremendo bulbo, ¿no? Como tal. Vayamos a ver ahora las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones de esta técnica
como posible solución. Hay un montón de aplicaciones que se le puede dar, vamos a darnos cuenta ahora. Por ejemplo, como recalce o como cimentación propia de una estructura, ¿no? Como cimentación, como recalce. Y justamente la foto que estamos viendo acá es un puente en Casma, hace algunos, de repente en 2019 aproximadamente, hicimos este recalce. Vean ustedes acá, es el pilar del puente acá en Perú, ¿no? En Casma. Y justamente la zapatita, y acá se le está colocando una extensión a la zapata, ¿no? Tanto por este lado como por el otro, y todos los pilares tenían eso, ¿no? Era esta imagen que se ve acá, como sistema de recalce, como sistema de estabilización de taludes para hacer una pantalla, ¿no? Por ejemplo, una pantalla de pilotes o de micropilotes, como sistema de sostenimiento de taludes, justamente para que funcione por cizalla, por corte, de modo tal de que soporte el peso de alguna estructura por delante, como sistema de soporte para hacer paraguas, ¿no? Los típicos, los clásicos, los conocidos paraguas, que nos ayudan pues a poder soportar el empuje del terreno cuando se están haciendo túneles. Entonces, para túneles también funciona esta técnica, la técnica de los paraguas, muy, muy usada, muy famosa. Vamos a ver una imagen por ahí que de repente les va a parecer familiar. Para sistemas de cimentaciones como tal, simplemente inclinando el elemento. ¿Qué beneficio tiene inclinar estos elementos? Si fuese una cimentación, que puede soportar de manera mucho mejor las cargas por corte, ¿no? Porque imagínense, esto acá es como si fuese un vector inclinado. Si tú descompones este vector, lo puedes descomponer tanto en carga horizontal como vertical. Y eso te va a permitir poder soportar, si fuese la componente horizontal, se va a poder comportar, contrarrestar las cargas por corte, que justamente va a tener una estructura cuando es sometida al sismo. Entonces, es muy típico, muy usual cuando estamos en zonas sísmicas o cuando la cimentación es superficial, generar una ligera inclinación en los pilotes. Acá, por ejemplo, se aprecia una imagen, este es el hospital de Yanahuanca en Pasco, donde la cimentación fue hecha con puros pilotes de pequeño diámetro, micropilotes como tal. Vean ustedes, acá está justamente el equipo perforando los micropilotes. Esto es en Pasco, esto es hace algunos meses atrás. También se utilizó como sistema de estabilización de taludes, ¿no? Como les comentaba hace poco, los elementos también se pueden utilizar como para poder sostener superficie de falla. Acá en este mismo proyecto se utilizaron los elementos. Pantalla de pilotes, fue pilotes de 40 centímetros, no califica ya como micropilotes, pero en la cimentación sí se colocaron micropilotes de modo tal de poder soportar todo el empuje y evitar deformaciones excesivas, sobre todo en las edificaciones colindantes. Vean ustedes, las edificaciones son de adobe y quincha, no puede soportar pues mucha deformación. Así que ahí se le dio pues este beneficio a la estabilización de taludes. Estos fueron pilotes y anclajes con expander body. Lo vean ustedes acá en Pasco. Este es otro proyecto con cimentaciones en base a pilotes de 30 centímetros o micropilotes, justamente el Boulevard Coyur en Cusco. Esta es una obra que hace muy poquito hemos terminado en Cusco. Vean ustedes ahí la imagen se ve un equipo de perforación de estos pilotes con la técnica de vibrado. Vamos a ver en unos minutos más cómo funciona esta técnica del vibrado. Este acá, por ejemplo, es un proyecto en Trujillo, Mirador del Golf, justamente dos edificios gemelos. Ahí se ve el segundo sótano para hacer las plateas, ¿no? Las plateas apoyadas sobre muchos micropilotes, como ven ustedes acá, de modo tal de que puedan rigidizar el terreno, porque tenía problemas de licuación de suelos, ¿no? Debido a la licuación de suelos que existía en el terreno, se necesitaba justamente darle un plus para la solución, y ese plus justamente fue densificar el suelo de manera vibrada, que lo vamos a ver en unos minutos más. Acá otro proyecto, por ejemplo, acá en Lima, en Puente Piedra, el condominio Ciudad Verde, ¿no? Que era justamente unos edificios, unas torres, como se ven ahí en la foto de la izquierda. Vamos a repasar. Los edificios están cimentados sobre plateas con micropilotes, ¿no? Como se ve acá. Esto es Ciudad Verde. Acá, por ejemplo, cimentación, micropilotes para subducción. No lo hemos comentado hasta ahora, pero por ejemplo, cuando tenemos una estructura que va a ir enterrada, muy a menudo tiene problemas de empuje hidrostático, ¿no? Cuando tienes nivel freático alto. En esos casos, una alternativa muy conveniente, muy usual, es justamente colocarle a la platea, a la cimentación, micropilotes de que trabajen a tracción, íntegramente a tracción, no tensados, sí a tracción, de modo tal de que permita pues poder soportar los empujes hidrostáticos. Acá está la imagen del proyecto de recalce que les comentaba. Tengo varias fotos, digamos, he puesto algunas. Justamente
los micropilotes al lado de la zapata para poder recalzar la cimentación del puente como tal. Ven ustedes en Casma. Ahí están las imágenes del puente al costado del río, ¿no? Como pantalla para sostenimiento de excavaciones, vean ustedes acá también, esto fue en la planta Santa María de la mina Poderosa, esto fue hace algunos años atrás, y esta de acá era una pantalla de micropilotes anclada, y tenía una particularidad, que de repente ustedes ya lo han notado en la imagen. Tenía estructuras, como por ejemplo esta chancadora de bolas, que genera bastante vibración, y eso pues era pues un reto adicional poder hacer sostenimiento considerando esa vibración. Y aparte tenía estructuras, vean ustedes, acá están los pedestales para poder soportar estas vigas metálicas y todo el peso que estas soportaban por arriba. Entonces, esto pues tenía que controlarse también con respecto a los asentamientos y las deformaciones. Por lo tanto, había que ser pues muy cautelosos, muy minuciosos en el diseño como tal y aparte en ejecución. Entonces, como pantalla de micropilotes también funciona, también se ha usado acá en nuestro país, esto en la planta Santa Marina. Como recalce, miren ustedes en el Real Plaza Chiclayo, vean ustedes acá, y con sistemas autoperforantes. Vean acá, este es el patio de comidas. En el patio de comidas, en este proyecto se utilizó, acá está el micropilote como tal y la punta con el bit perdido que les comentaba que va entrando primero. Y acá el tubito, miren ustedes el tubito que va a alimentar con la lechada para que entre a presión. Estos fueron hechos con lechada de cemento. Vean ahí la imagen, recalzando las estructuras, las zapatas existentes y colocando nuevas cimentaciones como para poder soportar el peso de unas nuevas estructuras que iban a construir en el patio de comidas del mall de Chiclayo. Vean acá, al costado de este mall, justamente fue un paquete completo que ofrecimos acá, pilotes con expander body, micropilotes con expander body para la construcción de un instituto, ¿no? El Instituto CICE, justamente de 6 pisos, acá el equipo haciendo la perforación de la cimentación como tal en base a micropilotes para poder transmitir la carga hacia los estratos inferiores que estaban con mayor resistencia, ¿no? Con un sistema de soporte para hacer el paraguas que les comentaba antes en túneles, por ejemplo. Este acá es el túnel Santa Rosa, el que conecta el distrito de San Juan de Lurigancho con el RIMAC. Ese túnel que está acá en Lima, justamente también lo hicimos con una pantalla de paraguas. Estos son elementos que trabajan a flexión, ¿no? Son como que micropilotes, pero ya no verticales, sino subhorizontales, de modo tal de que pueda soportar todo el terreno que vaya en la parte, todo el peso que esté en la parte superior, ¿no? Ahora bien, estos elementos se colocaron en las puertas, ¿no? En el acceso, ¿no? Tanto por un lado como que al inicio y a la salida, ¿no? Como quien dice, para poder soportar el peso del terreno en los primeros metros, ¿no? Desde el túnel Santa Rosa. Ahora vayamos a hablar de las técnicas de optimización. Hay varias técnicas de optimización que se pueden aplicar hoy en día. Algunas de estas ya las hemos estado comentando, justamente tratando de buscarle la bondad, el beneficio de los elementos y poderles sacar el máximo provecho a estas soluciones. Y partimos hablando de los micropilotes o pilotes tipo FDP. ¿Qué es el FDP? Esto significa Full Displacement Pile. Pilotes de gran desplazamiento. Como bien lo habíamos comentado previamente, estos elementos lo que hacen es desplazar el terreno. Lo desplazan hacia los costados y no extrae suelo. Entonces, al no extraer suelo, esto es un tremendo beneficio. ¿Por qué? Porque te permite pues, poder densificar, rigidizar el terreno circundante y eso te da un mejor comportamiento del fuste. ¿Cómo funcionan estas técnicas? Miren ustedes, vas con tu equipo, evidentemente, vas a comenzar a perforar por rotación y empuje. Bueno, la herramienta comienza a entrar por rotación y empuje hasta la punta, hasta el fondo, dependiendo del diseño. Una vez que estás abajo, lo que vas a hacer es comenzar a hacer el vertido de lechado, de mortero o concreto por la punta. Va a entrar con presión también. Esta presión va a evitar que las paredes vayan a caer, va a rigidizar el fondo que has seguido construyendo y vas a permitir darle una tremenda integridad a la solución, ¿no? Integridad desde la perspectiva geométrica. Luego lo que vas a hacer es meter tu armadura, dependiendo del diseño que hayas hecho, ¿no? Ya sea con perfiles metálicos, ya sea con barras, ya sea con armaduras convencionales, lo que fuese, pero se pone al final. Esta técnica es realmente rápida con respecto a otras técnicas convencionales, como por ejemplo de las perforaciones encamisadas.
Es una técnica realmente rápida, hasta 10 veces más rápida que las técnicas convencionales, y eso pues es lo que ha tenido hoy, que tiene hoy en día pues un tremendo beneficio, no solamente por la parte técnica, por la rigidización que genera, sino también por la parte operativa, porque es realmente rápido. Por eso que nosotros hemos podido pues llegar a hacer tantos proyectos. Miren ustedes, solamente como ejemplo, este proyecto de acá, llegamos a hacer hasta 35 pilotes por turno. 35 pilotes por turno, eran aproximadamente 350 metros lineales por turno. Por lo general, pues haces 30, 40 con los equipos convencionales. Acá se hicieron 350 metros lineales por turno, ¿no? O sea, metros de perforación. En realidad es una técnica pues bastante beneficiosa en ese aspecto. ¿Cuáles son las ventajas? Más adelante la vamos a ampliar un poquito más, pero incrementa la capacidad por fricción y por punta, gracias a que entra por desplazamiento. El vertido del concreto, ya sea un concreto, mortero o lechada, dependiendo del diseño que se haya tenido, va a entrar por bombeo, ¿no? Y ese bombeo va a entrar a presión, de modo tal que te permita garantizar todo el diámetro hasta el fondo del pilote como tal. Permite una elevada productividad, justamente lo estábamos mencionando hace instantes, y tiene un alto control de calidad, ¿no? Como solución. Entonces, una de las alternativas beneficiosas de esta técnica también es que te permite hacer un monitoreo. Nosotros sabemos pues que el suelo es errático, discontinuo, que siempre va a tener algún tipo de anomalías, tú haces calicatas por aquí y por allá, pero justo donde no hiciste la calicata o la perforación hay un vicio oculto, en fin, un montón de posibilidades. Y gracias a la técnica del monitoreo, o esta técnica, nos hemos permitido poder encontrar algunas zonas de debilidad, ¿no? Hace muy poco, por ejemplo, en el proyecto de Cusco, pudimos hacer un mapeo de todo el terreno, y se identificó que sí había zonas de debilidad. Aproximadamente en el 1% de todos los pilotes se identificó que hubo este tipo de anomalías y se pudo corregir en el momento adecuado debido a las deficiencias que son naturales, son propias de los estudios geotécnicos que a veces se hacen. Imagínense, puedes tener un terreno grandote y tener que hacer tantas perforaciones como sean posibles para poder identificar todo el suelo. Sería pues carísimo, ¿no? Sería carísimo, no sería práctico, te demorarías un montón, y claro, hay que ser prácticos en ese aspecto, ¿no? Entonces, como buen recurso es justamente utilizar estas técnicas que hoy en día, gracias a la tecnología, te permiten hacer este monitoreo constante a lo largo de todo el proceso de ejecución de los pilotos. Ahora, esta técnica también tiene algunos beneficios, como por ejemplo, se han hecho pruebas de carga en pilotes de similar contextura. Miren ustedes, acá por ejemplo, en un mismo terreno y pilotes de la misma longitud, en el tercer Congreso Mundial de Cimentaciones Profundas, el ingeniero Terceros, ahí en el 2017, hace pocos años atrás, 4 años nada más, sí, pues 4 años, hizo estas pruebas de acá. Miren ustedes, hizo un pilote excavado de 62 centímetros, 620 milímetros, pilotes excavados convencionales. Hizo pilotes de CFA, que son pilotes de parcial desplazamiento, de 45 centímetros, un diámetro menor, 620 versus 45, y el mismo diámetro, 45 centímetros de diámetro, con pilotes tipo FDP, justo lo que estamos viendo ahora. ¿Y qué beneficio se verificó? Y la misma gráfica nos va a decir ello, que el mismo, digamos, el mismo suelo, la misma longitud de pilotes, realmente nos generaba un tremendo beneficio respecto a la carga. Imagínense ustedes que tengamos que definir una carga promedio de la cimentación. Imagínense que el estructural haya dicho, oye, ¿sabes qué? El asentamiento diferencial de esta, o el asentamiento de cada cimentación o la distorsión angular es tal que hacemos que los pilotes solamente se tengan que asentar 20 milímetros, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Es un ejemplo como tal. Entonces, si los pilotes hubiesen tenido que aguantar 20 milímetros y en un proyecto X se hayan hecho pilotes excavados de 62 centímetros, hubiesen llegado pues a una carga de repente de 1 a 10, ¿no? En toneladas, de repente a unas 70 toneladas, ¿no? 70 toneladas o 700 kilonewtons. Si hubiese decidido usar pilotes CFA, miren ustedes, para la misma deformación hubiese llegado a una resistencia mucho mayor. ¿Qué resistencia? Aproximadamente 1200 kilonewtons, 120 toneladas, de 70 a 120 toneladas. Y si hubiésemos decidido hacer pilotes de gran desplazamiento tipo FDP, bueno, miren ustedes, caray, hubiésemos llegado a hacer tal vez pilotes de hasta 1700 kilonewtons, 170 toneladas, una resistencia bastante mayor. Ahora, si comparamos en porcentaje, aproximadamente el pilote FDP termina resistiendo más del doble que un pilote convencional excavado.
Pero no solo eso, no solo eso. Vean ustedes el diámetro. ¿Qué significa que tengas un diámetro menor? Bueno, significa que hay menor volumen de concreto, o sea, también hay un ahorro por ahí. Significa también que hay menor cantidad de acero, si en caso estás usando, por ejemplo, muy típico, muy usual, una cuantía mínima. Entonces, vean ustedes, realmente terminas teniendo grandes beneficios gracias a ese gran desplazamiento que se genera durante su ejecución. Entonces, como resumen, esta técnica no extrae material de perforación y es un tremendo ahorro porque no te tienes que estar preocupando después, bueno, voy a llevarme el terreno a este botadero, ¿no? Y bastante plata es a veces. El descabezado de los pilotes, dependiendo la cota donde se construya, ya que no es una técnica, es una técnica que te garantiza la integridad y eso después se corrobora con los ensayos de integridad como tal, tipo PIT, por ejemplo, o cross-hole, dependiendo el diámetro. No puede no ser necesario el descabezado de pilotes y eso también es un tremendo ahorro económico. No va a generar daños en las edificaciones cercanas gracias a que entra rotación y empuje y cuando entra con vibración, como lo vamos a ver enseguida, también genera un pequeño desplazamiento del terreno, pero no genera daños en los vecinos porque la vibración es con frecuencias muy bajas y lo único que hace es ruido, nada más. Ahora bien, esa es para una técnica complementaria de optimización, que todavía no estamos hablando. Con respecto a los plazos, también te genera ahorros de plazos. Ya hemos visto la alta productividad, les comenté ahí los ratios que hemos logrado. Puedes liberar áreas ya ejecutadas, tienes un menor plazo en la ejecución de la obra como tal. La integridad de los pilotes ejecutados es garantizada. Hay un monitoreo constante durante toda la ejecución y hay una calidad garantizada gracias para suelos complicados, ¿no? Cuando los suelos son erráticos, discontinuos, dispersos, con nivel freático alto, estas técnicas te ayudan un montón como beneficio. Ahora, hay una técnica desarrollada por Rainer Massarch, que lo que hace es justamente, y el doctor Felenius también, lo que hace es justamente hacer una vibración en el terreno buscando la frecuencia de resonancia, ¿no? Entonces, hay una frecuencia de resonancia del suelo, tú vas a instalar esta técnica, la vas a colocar pero por medio de un vibrado, le vas a poner un vibrador en la cabeza arriba y esto va a entrar vibrando. Esa vibración va a hacer que el suelo comience a reacomodarse las partículas, justamente identificando, encontrando la vibración de resonancia. De seguro todos manejamos el término resonancia y sabemos que la resonancia, pues, hace, por ejemplo, que los edificios colapsen, evidentemente. Pero claro, porque está llegando a la frecuencia donde el edificio va a bailar demasiado y va a caerse. Ahora, imaginémonos eso, pero en escala micro, ¿no? En escala pequeña, justamente hacer una vibración en el terreno de modo tal de que el suelo comience a vibrar en su frecuencia de resonancia y esto puede generar un tremendo beneficio para la rigidización de la cimentación como tal. Acá ejemplos tomados de los papers, de la bibliografía y los ejemplos que nosotros hemos podido hacer en base a esta técnica desarrollada por nuestro asesor internacional, el doctor Rainer Massarch. Vean ustedes acá, acá a la derecha les voy a mostrar un pequeño video donde justamente se está aplicando esa técnica en el proyecto de Puente Piedra, ¿no? Para poder rigidizar el suelo circundante. Y claro, y lo que suena es estas llavecitas que tenemos acá arriba que han colocado, ¿no? No simplemente como para que haga un poquito de bulla. Este vibrador que se tiene, este vibrador tiene una capacidad de golpear más de 1800 veces con una fuerza de 105 toneladas por minuto, ¿no? En un minuto va a golpear 1800 veces con una fuerza es como martillar, generar 1800 golpes en un minuto con una fuerza de 105 toneladas. Por eso es la velocidad tremenda. Y lo único que se hace después es jugar con la frecuencia una vez que llegas abajo, de modo tal de que el suelo pues se vaya entrando a la frecuencia de resonancia. Estos micropilotes se instalan por percusión, como hemos visto, por rotación o por vibración, como acabamos de ver también. Los micropilotes se
instalado en vibración, la tensión debajo de la punta se eleva gracias a ese aporte de la fuerza que se le está aplicando para su instalación. Va a compactar, va a rigidizar el suelo hasta una distancia entre 4 y 8 diámetros alrededor del pilote o el micropilote, de modo tal de generar una mejora significativa en la rigidez del suelo. Tiene un alto control de calidad gracias a que se registran todos los parámetros de resistencia, todos los parámetros de resistencia del piloto a medida que se va instalando. Para eso tiene unos dispositivos llamados BIC, que es patentado de Bauer. Bauer es una empresa mundialmente conocida, fabricante de estos equipos de perforación. Es una empresa alemana que justamente históricamente se ha dedicado siempre a hacer este tipo de equipos. El martillo vibratorio, como bien lo habíamos dicho, tiene una fuerza de 105 toneladas a razón de 1800 veces por minuto. Ahora bien, ¿cómo podemos densificar o mejorar, mayorar todavía esa resistencia? Es colocándole pues un expander body en la punta, un elemento de rigidización que desplace el suelo hacia los costados. Vamos a ver, el expander body es un invento sueco de los años 80, es un invento europeo que justamente se empezó a utilizar en la patente de la técnica, en aquel entonces lo tenía Atlas Copco. Este señor es Bo Scrover, acá al lado de su hijo, es un inventor geotécnico, ¿no? A veces decimos, ese es un inventor, eso, y a veces lo vemos como algo histórico, ¿no? Pero hoy en día también hay inventores, y este señor, que en paz descanse, lamentablemente nos dejó en el 2019, es un inventor geotécnico, justamente que tiene otros inventos también, pero nos centramos ahora mismo en el expander body, que es esta técnica es una bolsa plegable, una bolsa metálica que se instala en el terreno y que después se infla con lechada, ¿no? Vean acá ustedes, entran en el terreno como un elemento así tipo acordeón, todo cerrado, y lo único que vas a hacer después es por la parte central inflarlo con lechada, de modo tal de que quede así como una bola gigante de lechada, de cemento, que en algún momento va a fraguar, claro está, en las horas va a fraguar, y va a generar como una trabazón mecánica importante. Y al momento momento de inflarse, va a empujar el suelo generando pues un tremendo empuje pasivo, ¿no? Va a generar un empuje, una trabazón mecánica interesante y una gran resistencia alrededor del elemento. Originalmente estas se utilizaron como anclajes, ¿no? Como anclajes allá en Europa, justamente como para poder generar esa trabazón mecánica y para poder tensar el elemento como tal. Hoy en día se han hecho más de 300.000 expander bodies, se han instalado en el mundo, hasta ahora, digamos, para poder trabajar no solamente como anclaje, sino también como pilote. Hay diferentes técnicas, diferentes diámetros, vean ustedes, de 300, de 400, de 600, de 800. Hoy en día hay de 1200 y hay hasta de 1000, 1200 y justamente las técnicas autoperforantes que están comenzando a usarse. Este videito lo he sacado de la empresa Expander Body International con sede en Panamá. Vean ustedes ahí cómo entra la perforación. Haces una perforación cualquiera de tu piloto, de tu micropilote. Lo único que vas a hacer es añadirle a la armadura el micropilote en la punta. Vean ustedes como bien se aprecia en esta imagen. Pones tu armadura, la que necesites, estructuralmente hablando, y pones tu expander body en la punta. Vas a hacer el vertido del concreto como tal, y en ese momento, cuando ya está fraguando el concreto, vas a hacer el inflado del expander body. Al inflarlo, ¿qué es lo que vas a conseguir? Una rigidización, una densificación, un reacomodo favorable de las partículas del suelo alrededor, de modo tal de que se densifiquen, se rigidicen, y eso pues incremente drásticamente la resistencia por punta del pilote. Como es un globo, se va a inflar y por ahí que va a haber un acortamiento en el terreno. Por lo tanto, hay que todos esos orificios, pequeños vacíos que se puedan formar, no necesariamente va a ocurrir, pero se trata de hacer con una inyección de fondo, que también es importante para poder rellenar todos los vacíos que se hayan generado alrededor del elemento y con ello puedes lograr una gran compactación del suelo circundante. Acá les dejo un QR con las memorias técnicas del cuarto Congreso de Cimentaciones Profundas ahí en el 2019, hace 3 años nada más atrás, justamente donde el doctor Rainer Massarch, acá está el autor, el doctor Rainer Massarch, googleenlo, realmente van a encontrar sus papers y todo lo demás, habla justamente de la evolución del expander body desde su invento allá con Bo Scrover, y todas las aplicaciones que hoy en día se le da dando a este elemento como tal, no solamente como transmisión de esfuerzo, no solamente como anclaje o pilote, sino como rigidizador de suelos, ¿no? Como densificador. Hace muy poco salió este paper también en Brasil, miren ustedes, la Universidad de Brasilia, acá están los autores, acá está el código QR para aquellos que quieran también descargar el código QR.
respecto justamente a esta aplicación de Expander Body. En Brasil hay una fábrica de Expander Body, acá en Perú ya hemos instalado un montón de estos elementos, se han instalado en Paraguay, se está instalado en México, en Panamá, en Brasil propiamente dicho, en Bolivia, en Estados Unidos, en Canadá, en fin, eso es en América, digamos, ¿no? Como resumen del paper, para aquellos que lo descarguen y lo van a ver, se instalaron varios elementos en un suelo, digamos, con estos lentes de acá. Y vean ustedes, ¿no? Se compararon dos pilotes, por ejemplo acá, ¿no? Dos pilotes de 10 metros, acá está justo, uno de 30 centímetros con expander y uno de 30 centímetros sin expander, ¿no? Estos de acá. Después, otros de 8 metros 80 con y sin expander. Y luego un pilote de 8 metros, un poco menos, con expander body también en la punta, ¿no? Entonces, acá justamente se ve el esquema y acá está la clasificación de suelos y toda la geotecnia del lugar para que lo puedan ver. Y acá están los resultados, ¿no? Acá están los resultados. Por ejemplo, si comparamos los pilotes con expander body y sin expander body, vean los que tienen triangulito como capacidad de carga, terminaron teniendo una mejor resistencia que los pilotes que no llevaron expander body, ¿no? Los circulitos. Por acá también vean ustedes acá la carga de compresión, los pilotes con 10 metros de profundidad y una alta rigidez al inicio, pero los pilotes que tienen expander body, gracias a esa instalación en la punta, terminan teniendo una mejor resistencia. Lo mismo para los pilotes de 10 metros, vean ustedes acá, y acá el pilote solito con expander body, ¿no? Para que lo vean como resultados. Históricamente, vean ustedes la foto de la derecha, en Canadá, en Vancouver, Canadá, se instaló el expander body más profundo en el mundo hace un par de años, el expander body a 70 metros de profundidad, justamente para anclar unas estructuras sobre un suelo arcilloso blando, ¿no? Entonces, a 70 metros de profundidad, ahí está justamente la imagen de los perforistas allá en Vancouver, en Canadá, justamente para poder anclar esta estructura hacia el terreno y rigidizar su posicionamiento. Vamos con los comentarios finales, ya para culminar la presentación. Bajo ciertas condiciones, los micropilotes entonces pueden resultar ser la mejor solución en cuanto a optimización de plazos, de costos, en diámetros, digamos, por ejemplo, y para poder transmitir la carga de mejor forma. Importante conocer todas las condiciones del proyecto, ¿no? Porque a veces uno dice, ya lo voy a hacer con pilotes de 1 metro de diámetro, pero de repente no puede llegar un equipo grande, una pilotera para poder hacer esos pilotes. Entonces, quizás la mejor alternativa desde la perspectiva logística, ya ni siquiera la perspectiva técnica, sino la perspectiva también logística, te obliga a hacer elementos tipo micropilotes como tal. Se puede realizar una optimización sustancial de los recursos y los plazos, considerando alternativas como el FDP o el Vibro FDP, y o con el uso pues de los expander body, como hemos visto en la punta como tal, ¿no? Y los resultados y todos los usos en el mundo que como bien hablábamos, terminan pues garantizándolo también. Se debe realizar el correcto control de calidad de todos los elementos que se van instalando. En principio, puedes hacer las pruebas que contemple la normativa vigente y todos los acuerdos que se hayan llegado al concreto, al acero, al mortero, a la lechada, y hacer las pruebas de carga y de integridad que te lo indican en la E050, en la norma peruana, y que muchas veces, sobre todo, se ve en los proyectos privados, los dueños, pues, a veces terminan no haciéndolo simplemente por la confianza que termina generando estas técnicas, pero siempre es importante, ¿no? Siempre nosotros insistimos que a pesar de la confianza que depositan en estas técnicas que les mostramos, eh, también hay que hacer las pruebas de carga o las pruebas de integridad de modo tal, pues, de poder cerrar ese círculo, ¿no? Que te exige la normativa vigente. Sin duda, estas nuevas tecnologías en cimentaciones tienen ya mucho éxito en el Perú, ya lo hemos visto y hemos visto varios proyectos al respecto, gracias a que ofrecen pues esa rigidez, seguridad, la economía y la calidad garantizada, ¿no? El uso de la tecnología es para eso también, para poder garantizar esa calidad en el producto final. Recordemos pues que existen muchos métodos para optimizar, cada uno va a depender de qué condiciones esté el terreno. Recordemos también que el terreno tiene mucha incertidumbre, ¿no? Tiene mucha incertidumbre. A veces pues uno piensa que el suelo es ideal y eso no es cierto. Muchas veces el terreno pues termina teniendo diferentes capas, diferentes estratigrafías, diferentes condiciones y eso pues no termina sabiéndose nunca, ¿no? El diseño de cimentaciones es un libro abierto hasta ahora, ¿no? Hay diferentes alternativas, diferentes técnicas y se van a ir inventando cosas nuevas gracias a esta evolución de la tecnología y eso pues tenemos que nosotros también estar acordes, tenemos que estar al tanto, ¿no? Imaginémonos pues un proyecto cualquiera
que tú haces tu perforación, tu calicata por acá, y determinas que haces otra por acá y otra por acá, y determinas que de repente el suelo competente está a esta profundidad. Imagínate que la perforación haya sido, no sé, de 10 metros, una perforación, y que a los 9 metros encontraste el suelo competente. Por acá hiciste otra de manera similar y de repente a los, no sé, a los 7 metros encontraste el suelo competente. Hiciste otra por acá y de repente a los 6 metros encontraste el suelo competente. Y uno pues se puede ver tentado a trazar una recta. Imagínense, te trazas una recta para decir todo lo que esté por debajo es un suelo competente y todo lo que esté por arriba es un suelo no tan bueno, ¿no? Para decirlo así. Pero ¿qué pasaría si justo en la zona donde no hiciste perforación, donde no hiciste una exploración geotécnica, te encuentras pues un vicio oculto? No puede que tus perforaciones y la recta que has trazado termine generando pues problemas de asentamientos en la estructura que estés cimentando, ¿no? Entonces, para eso es importante pues utilizar la tecnología y el constante monitoreo en tus obras, en los proyectos que se vayan generando. Recordemos pues que a veces lo barato termina saliendo caro, ¿no? Hay justamente este señor que tiene la cara famosa, ¿no? Recordemos que a veces lo barato sale caro y muchas veces pues los clientes por pensar que uno está queriendo abaratar en todo, ¿no? Hay empresas que tratan de abaratar en todo, les va a dar un mejor beneficio, ¿no? Y en realidad no es eso, ¿no? A veces lo mejor es invertir de manera correcta en una cimentación. Imagínate, es la cimentación de la estructura que vas a hacer, ya sea un edificio, ya sea un hospital, ya sea una clínica, ya sea una casa, lo que fuese que quieras construir, la cimentación es la base de tu estructura. Y si comenzamos a pensar de que hay que alguna u otra por ahí solución económica te va a ayudar un montón, si es que no está garantizada, si es que no está aprobada, mejor hay que preocuparse, ¿no? O garantizar, digamos, con las pruebas pertinentes, ¿no? Porque no necesariamente todo es malo, si es que es barato, pero hay que hacer las pruebas pertinentes de modo tal, pues, de poder garantizar y confirmar que lo que se está ofreciendo es correcto, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Hoy es domingo 7 y por ahí pues que a veces muchos están tomando desayuno todavía o están ahí haciendo sus quehaceres. Muchísimas gracias por la invitación también al grupo. Para mí es un placer y estar acá con ustedes. Así que, no sé, quedo atento si es que hay alguna pregunta, quedo atento a sus preguntas. Consultas, comentarios, dudas. ¿No hay? Ajá, a ver. A ver, voy a cerrar mi pantalla. Perfecto. No se escuchó, disculpen. O fui yo. A ver, ingeniero, muchas gracias por su gran presentación. Ahí está el certificado por parte de nosotros, la organización, que le hacemos entrega. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Fue muy enriquecedor para todos nosotros y esperamos verlo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Cuenten conmigo siempre. Muchas gracias a ustedes y que estén bien. Que tengan un excelente domingo todos. Gracias. Y bueno, chicos, así finalizamos la primera ponencia del día de hoy.